Vive Jehová en cuya presencia hoy estamos reunidos en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Creemos que hoy el Espíritu del Señor que mora dentro de nosotros, alineado a la palabra profética. Es un tiempo profético, es un tiempo de gran bendición donde Dios habla, Dios se pronuncia. Dios es maravilloso, Él es fiel. La fidelidad de Dios para siempre es con nosotros. El mundo dice que somos fieles, pero ¿cuál fidelidad? La fidelidad es de Dios hacia nosotros, porque Él no varía, Él vive. Hoy trataremos el tema, el mensaje profético. Jehová vive. Vive Jehová, en cuya presencia hoy transmito a las naciones el mensaje profético que hoy Dios ha dado para esta iglesia, para este tiempo. Es un mensaje donde anunciamos el mensaje de parte de Dios. Es diferente a las prédicas, a los estudios bíblicos. Es el mensaje profético. Cuando hablamos de mensaje profético es que Dios ha hablado a través de su Santo Espíritu para las naciones. Y debemos estar hambrientos de saber qué dice Jehová de nosotros. ¿Cuál es el interés de nuestro Dios por nosotros? ¿Cuál es la instrucción, el mensaje que hoy recibiremos? Indiscutiblemente es Dios que se pronuncia a través de mi boca. Jehová Dios vive. ¿Cómo saber que Dios vive? ¿Cómo saber que Jehová, que es el nombre de Dios? Porque Dios tiene nombre y Él es Jehová de los ejércitos. Vive Jehová, en cuya presencia hoy profetizo a las naciones. Hoy unificamos las naciones. Es un tiempo profético, un tiempo de un mensaje que llega a lo profundo de nuestro corazón. Y recibimos el mensaje profético con gozo y alegría. Cuando me aíslo de estar en medio, de estar yendo y viniendo, y es que Dios habla el mensaje profético. Hoy Dios habla a cada corazón. Esté atento su oído y reciba y en el Espíritu el mensaje que Dios tiene para las naciones. Dios se pronuncia a través de nuestra boca. Dios se pronuncia porque es necesario que el pueblo de Dios oiga lo que Dios habla y piensa de nosotros. Vive Jehová. Y cuando nosotros decimos vive Jehová, hay temor, pero no es el temor por el cual nosotros caminamos. A veces hasta ni conquistamos porque hay temor humano. Pero cuando yo instruyo y dice vive Jehová, en cuya presencia yo estoy, es para temer que vendrá en la boca del profeta hoy, que vendrá en este mensaje profético. ¿Qué quiere Dios anunciarnos a las naciones hoy? El que oiga y entienda, que obedezca, dice el Señor, para que evitemos el juicio, para que evitemos la reprensión de Jehová, la ira de Jehová. Debemos estar atentos al mensaje profético de Dios. Amo el mensaje profético. Amo oír el mensaje por la boca de los profetas. Amo buscar la comunión con el profeta. Busco el mensaje que el Espíritu Santo haya revelado al profeta, porque yo quiero conocer lo que Dios piensa y dice de mí. Vive Jehová, en cuya presencia hoy instruyo. Y así se titula hoy nuestro servicio, mensaje profético a las naciones. Vive Jehová. Y cuando hablo de que vive Jehová,
Él está presente en medio de esta reunión. Él sabe que hay fuego en mi boca, que hay espada dorada. Y yo no sé cuántos salen heridos hoy, pero la herida que recibimos a través del mensaje profético es humano, no es espiritual, porque el espíritu está preparado para recibir el mensaje profético de Dios. Es la carne que hiere con el mensaje profético. La carne se hiere, la carne busca la condición humana, pero el espíritu de Jehová vive para hablar hoy, vive para pronunciarse hoy en las naciones. No tenemos miedo de pronunciar lo que Dios piensa y habla de nosotros. Y cuando hablo de nosotros es el mensaje profético a las naciones, hombres, mujeres y aún niños. Porque aún los niños son destruidos a causa de sus padres, de su descendencia, que no han querido obedecer la voz de Jehová nuestro Dios. Y Dios está enojado, hay ira en el espíritu de Jehová por causa de la desobediencia, por la falta de entendimiento en el mensaje que el Señor confía en nosotros, y nosotros expulsamos, enviamos el mensaje hacia las naciones, pero las naciones no aceptan la voz de Jehová. Y por esto el Señor me dijo: profeta, di así, vive Jehová. Y cuando el Señor me dio este nombre para la prédica de hoy, yo dije: Señor, tan cierto como que vive el Señor, que yo hablaré sin temor. Yo estoy aquí para servirte, Señor, y no para que el mundo me abrace ni me acepte. Yo he aceptado a Jehová y he venido para traer profecía de parte de Dios a las naciones. Hoy hablaba el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, a través de su Santo Espíritu, sobre la lepra. Y yo le decía: Señor, y sé bíblicamente que esta es una enfermedad que nadie quisiese afrontar, una enfermedad como la lepra. Hoy, este es un mensaje profético. La lepra es una palabra de tiempos, de generación en generación. Pero hoy la lepra actual que se está dando a cumplir puede ser el cáncer, puede ser enfermedades terminales, puede ser la depresión, que es una enfermedad psíquica, es una enfermedad que no es notoria, pero que está atrapando, está cumpliendo su cometido. Y no queremos pestilencia, no queremos microbios, lepras, cáncer, sida. No queremos toda esa pestilencia que Dios anuncia a causa de la desobediencia del pueblo de Dios. Espada, juicio. Dios nos ama y por eso se pronuncia. Si Dios no nos amara, no nos advertiría que viene juicio para que nosotros nos prevengamos de ese juicio. ¿Quién quiere juicio? Yo no creo que las naciones estén preparadas para recibir juicio de parte de Dios. Y cuando nosotros vemos estos fenómenos que están aconteciendo, nosotros como profetas, ministros del Señor, sabemos y no oramos. Yo veo terremotos, veo pestilencias, veo accidentes, veo tantas situaciones que podemos tener acceso y alcance para conocer, pero es profético porque está en la Biblia, está en el libro del Apocalipsis, en el libro de los profetas está todo esto que estamos viviendo. Yo ya no oro. Yo le digo: Señor, gracias por todo lo que tú dejas ver y pronunciar sobre toda esta humanidad que te han rechazado, que no quieren saber del mensaje profético del Señor. Toda esta gente, hay algunos niños que pagarán por causa de la desobediencia de las generaciones antepasados, de sus presentes padres, genitores, progenitores, y esos también reciben juicio, porque yo creo que no hay juicio más grande que un padre o un familiar
vivir de cerca a su propia familia, hundidos en terremotos, accidentes, enfermedades terminales, cosas que estamos viendo. Y entonces el mundo dice, Dios mío, y empiezan a orar. ¿Y sabe por qué estamos orando? Por el castigo, la ira que Dios ha dejado y se ha pronunciado en las naciones, porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Por eso estamos orando. El mundo ora por lo que ve, pero ¿por qué no ir y preguntarle al Señor, Dios Todopoderoso, Señor, esto está en la Biblia, Señor, gracias, porque no hay nada de lo que se esté sucediendo en la faz de la tierra que no sea la voluntad de Dios. Y muchas veces somos tan religiosos que estamos orando por el juicio de parte de Dios para las naciones, por causa del rechazo, de la desobediencia, de todo lo que han hecho delante del Señor. Y entonces nosotros estamos usurpando el puesto de Dios y como religiosos estamos orando para que Dios no haga la reprensión que tiene que hacer con las naciones a causa de que no han querido oír su palabra. Entender el mensaje de Dios, entender a Dios, necesitamos tener intimidad con el Señor. Necesitamos saber que el mensaje profético, que todo, los terremotos, accidentes, todas las guerras, pestilencias, esto es profético. ¿Cómo están orando? Porque no se cumpla la voluntad de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para intervenir en los planes de Dios? ¿Y sabe por qué intervenimos en los planes de Dios? Porque no tenemos conocimiento de Dios. Y el mundo dirá, la profeta está fuera de texto. No, la profeta está en el Espíritu. Y la profeta estudia la palabra, estudia el mensaje profético. Aparte, el Espíritu del Señor me revela el mensaje que hoy debo hablar a las naciones. No ores por quien Dios no te ha ordenado que ores. No hagas lo que Dios no te ha mandado hacer. Vive Jehová. Y cuando Dios dice, vive Jehová, es que puede traer reprensión, juicio, o te puede bendecir. Por esto debemos ser sabios en lo que hacemos. No podemos hacer lo que nosotros podemos percibir, sentir, porque no es en nuestras propias fuerzas, dice Zacarías 4:6. Si no estamos en el Espíritu, ¿cómo vamos a vivir en la religiosidad? Si no estamos conectados y tenemos una relación con el Espíritu de Dios que nos revele lo que Dios quiere manifestar a las naciones. Yo en verdad sentí hoy, como muchos dicen, no, es que yo lo sentí en mi corazón. El corazón es engañoso. Yo hablé al pastor. Dije, hoy voy a predicar sobre la fidelidad de Dios. Y esto quedó así. Hablé y dije, en 10 minutos envío el mensaje para organizar la programación en YouTube. Pero después, como es de mi costumbre, le dije al Espíritu del Señor, Señor, he pensado predicar sobre la fidelidad. Y el Espíritu me dijo, no. Ahí es cuando tenemos una relación con el Espíritu del Señor. No es que hagamos a nuestra manera. Hay tantos maestros falsos de la palabra que hacen todo lo que quieren y pueden sentir en ellos mismos. No es lo que parece que es lo que parece que no es. No es lo que nosotros vemos que es lo que Dios quiere que pase y suceda y acontezca sobre la faz de la tierra en medio de nosotros. Es ahí donde nosotros debemos permanecer en el aposento para poder conectar con su Santo Espíritu y nosotros podamos fluir en el sentir de Dios y no en el sentir humano. No envío una palabra ni a la iglesia ni a las naciones, sino es guiado por el Espíritu de Dios.
No es en el modelo de otros, en el modelo propio humano, en el sentir humano que nosotros venimos para las naciones, porque estuviésemos hablando de otra fábula más. Pero vive Jehová. Y cuando pronuncio que vive Jehová, estoy hablando en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hoy me pronuncio en las naciones para decir, vive Jehová, en cuya presencia soy portadora de estos mensajes proféticos que el Señor ha enviado para que acontezca y las naciones obedezcan, para que no venga juicio sobre ellos. Y es necesario que hoy abramos nuestros ojos espirituales, oídos espirituales. El que tenga oídos, que oiga, dice el Señor. Pero nosotros participamos en estos mensajes proféticos porque son mensajes directamente de Dios para las naciones. No hablamos de historia, no hablamos de fábulas, no hablamos del mundo, hablamos de Jehová y su mensaje profético. Dios quiere que tú sepas que si en este año y en este tiempo que el Señor nos ha permitido por su misericordia vivir un día más en la faz de la tierra y no llegásemos a obedecer, hiciésemos como hizo el pueblo de Israel desde generaciones antepasadas y que hasta hoy ellos todavía no han entendido que el Mesías está entre nosotros, que murió y resucitó. Ellos aún están esperando al Mesías. ¿Y sabes por qué? Por su sentir humano, por su religiosidad, por su sabiduría como maestro de la palabra. Pero en verdad estaban tan ocupados, tan ociosos, que no percibieron la presencia del Hijo de Dios entre nosotros. Pero nosotros que somos injertados en el pueblo de Israel, nosotros sabemos que el Espíritu del Señor que Él nos envió y Él habla, Él fluye hoy en este mensaje profético y vive tan cierto Jehová, en cuya presencia os instruyo, os envío el mensaje profético de parte de Dios, que si tú no dejas tu religiosidad, que si tú no te apartas de esos modelos humanos que has pensado, que has sentido y te inclinas para oír el mensaje profético de parte de Dios, puedes estar en la posición de Naamán, que este es un varón con lepra, un varón que buscó a su manera hacer fuerza a lo que Dios había dispuesto en él, pero había un propósito en esta lepra que portaba este varón. Dice la palabra en 2 de Reyes 5, 9. Pueden abrir vuestras Biblias para probar, certificar el mensaje profético de parte del Señor. Creo que este es un mensaje que Dios quiere que tú oigas y que te instruyas. Pero antes de soltar la palabra del Señor, siento en mi espíritu decirle a las naciones que han cerrado sus ojos, que han cerrado sus oídos espirituales, que no han querido obedecer al Señor y por esta causa están en consecuencias, están viviendo procesos de enfermedades y han clamado y nada ha sucedido a causa de vuestra indiferencia al mensaje profético de parte de Dios. Yo no sé en qué posición tú hoy estás. Yo no sé cuánta religiosidad tienes en tu vida. Pero hoy desmantelamos, desmembramos y destronamos toda religiosidad. Y vamos a inclinar nuestro oído para oír el mensaje profético de parte de Dios. ¿Cuál es el problema que los profetas hablemos? En el mundo haya problemas. Ponen piedra de tropiezo y no saben que la piedra de tropiezo son vosotros mismos porque no han querido cerrar los oídos humanos y esa condición humana para abrir los oídos espirituales y de discernir que hay un profeta en medio de nosotros.
Y dice la palabra así: gloria a Dios por ese tiempo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa del profeta Eliseo. Vino este varón y aún no sabía el profeta Eliseo que este varón estaba ahí, según Naamán, pero el profeta sabía todo lo que estaba aconteciendo. Porque ustedes pueden tomar el capítulo completo para permitirse tener un poco más de ensanchamiento del mensaje y tal vez podamos tener crecimiento, ensanchamiento en lo que es ser y compartir un mensaje profético. No se trata de cuánto escribimos, no se trata de cuál cantidad es, se trata de la esencia del mensaje profético. ¿Y cuál es esa esencia de un mensaje profético que impartamos a las naciones? Es la elocuencia, es el fluir del Espíritu Santo, es la autoridad, es el poder, es que Dios te haya ordenado hablarle al pueblo. No podemos estar hablando cuando nosotros queremos hablar. Hay momentos que necesitamos guardar silencio y oír la voz de Jehová nuestro Dios. Permitir oír en silencio para ver qué quiere Dios que hablemos a las naciones. Pero cuando estamos afanosos, religiosos, y queremos marcar la diferencia, queremos ir y venir en nuestras propias fuerzas, pero lo hacemos sin Dios. Y estamos religiosos. Y para nosotros, para muchos que no han discernido qué es tener una relación y qué es fluir en el Espíritu Santo y qué es un mensaje profético y excéntricamente, entonces todo lo ven. Esto es lo que quiere el mundo: la misericordia, bondad, amor, abrazos. Están tan vacíos que solo quieren bendición, misericordia, abrazos, y quieren todas estas, el cóctel, pero no quieren la copa. Solo quieren beber, mas la copa no. Pero nosotros tenemos que amar la copa, y la copa es el Señor, es su palabra, es el mensaje profético que Él lo camufla en medio de los servicios. Dios habla proféticamente. Él es Dios. Y dice en el versículo 10: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Este tenía lepra. Y vemos que el profeta ni siquiera salió de su casa. Hombre santo de Dios. Porque no sé si las naciones han estudiado, han investigado qué es un profeta. ¿Con quién estamos hablando? ¿Y qué mensaje sale de la boca del profeta? Este profeta, el profeta Eliseo, no salió de su casa. Él envió un mensajero, le dijo: dile a ese varón que vaya al río del Jordán y lave su carne 7 veces y será limpio de su lepra. No siempre esperamos que el profeta venga. No siempre esperamos que venga el profeta o que venga Dios especialmente para hablar el mensaje profético. El problema no es el mensajero. El problema es el pueblo que no ha querido oír y entender cuando Dios ha hablado a vuestros corazones. ¿Cuál es el problema? El problema no está en el profeta. El problema está en el pueblo que no han entendido y que no han querido oír, que no han querido abrir su entendimiento para discernir que Dios habla, que Dios ha venido para advertirnos del juicio que podría caer sobre las naciones, sobre nuestra familia, sobre nosotros mismos, por causa de que no hemos entendido y que no hemos querido abrazar el mensaje profético.
porque no viene con el tono de voz que queremos, porque no nos abrazan, porque no nos mandan carticas o porque no nos adulan. Pero el mensaje profético es fuerte, poderoso, constante y es vivo. Vive Jehová en el mensaje. Vivo yo, dice el Señor. Y dice la palabra, y Naamán se fue enojado. ¿Por qué se iría enojado Naamán? Él tenía una posición, como la posición de muchos en el mundo, que esa es la manera de ellos que se les debe hablar para que entiendan, o se les debe recibir, o se debe hacer para que ellos puedan entender el mensaje y no a la manera de Dios. Pero Dios tiene una forma y Él usa su forma, su multiforma para hablarnos a su momento y a su manera. El profeta Eliseo no salió de casa, no fue a recibirlo, y este varón venía con una comitiva y se paró en las puertas de la casa del profeta, pero el profeta se le dio por llamar a uno de sus siervos y decirle: sal y dile a ese varón que vaya al río del Jordán, lave 7 veces su carne y será sano. El profeta envió la instrucción, pero no salió el profeta. Hoy día queremos que venga el presidente, que venga el profeta, que venga, para que nosotros podamos recibir el mensaje profético. Que nos hagan un banquete para que nos abracen y nos adulen y nos rueguen para que podamos oír la voz del Señor. Ese es el mensaje profético del Señor. El Señor dice, así dice el Señor: en las naciones han cerrado sus oídos y no han discernido cuando Él ha hablado a través de los mensajes que el Señor nos ha dado para las naciones. Y dice aquí la palabra: nada más se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando él en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y tocará el lugar y sanará la lepra. Nada más quería banquete, quería ver qué era lo que el profeta iba a hacer para instruirlo, pero el profeta es un hombre santo, con autoridad, un hombre de Dios, un hombre que no se deja adular por el mundo. Nosotros los profetas tenemos autoridad y carácter, pero a la autoridad y el carácter el mundo dice que eso es arrogancia, que eso es patanería y grosería. ¿Cómo han disfrazado la autoridad y el carácter de parte de Dios para cuando nosotros enviamos o hablamos con autoridad y poder? ¿A cuántos nos oyen y nos reciben por cualquier medio? Entonces, ella o ellos no son llamados del Señor porque están arrogantes, porque son altaneros. No, a la autoridad le llaman altanería. Y tener verdaderamente el poder de Dios para desmantelar el mensaje directamente de parte del Señor y que llegue al corazón, se le llama, se le disfraza como petulantes. Y por esta causa, dice así el Señor: vive Jehová, vivo yo, en cuya presencia hoy hablo. Que si tú no oyeres el mensaje de Dios y no guardares y no entendieres y no dejares tu religiosidad, tu vituperio contra los siervos, contra los que el Señor así quiere hacerte llegar el mensaje. Ay, Dios mío. Este varón quería que el profeta saliera, alzara la mano, invocara a Jehová y le tocara su carne para que él fuera sano. Él no quería recibir y ser obediente a la
instrucción del profeta. El profeta ni se dejó ver. Simplemente mandó el criado y le dijo, dile a Naamán que va y lave su carne 7 veces en el río Jordán y él será limpio. Fue furioso, petulante, arrogante, desobediente, porque él tenía otras pretensiones, que el profeta saliera y se arrodillara, alzara las manos, clamara a Jehová y le tocara su carne. Quería el cóctel sin sacrificio, sin obediencia. El profeta simplemente, conociendo de parte de Dios quién estaba de frente a las puertas de su casa, él envió a su criado. Le dio por enviar a su criado. Dile a Naamán que va y lave su carne 7 veces. Y a él le pareció que había sido descortés el profeta, que había sido arrogante, que él esperaba que el profeta saliera y lo abrazara y lo subiera, lo bajara, lo consolara y no sé qué más expectativtivas tenía este varón que el profeta le brindara. Pero el profeta hizo lo que Dios nos enseña a los profetas. Hablamos con autoridad y mandamos. Allá tú si quieres obedecer, allá tú si te enojas, allá tú si vives con la arrogancia en el corazón y aún no quieres despertar de esa religiosidad que nos ha cautivado toda nuestra vida. Dejemos la religiosidad y vayamos y oigamos la voz de Jehová, obedezcamos, para que no venga juicio, lepra, enfermedades sobre nosotros. Yo no sé qué tipo de juicios el Señor hará con cada uno, pero Dios habló en el 2025 de juicio para las naciones que no oigan el mensaje, que no enderezcan sus sendas, que no hagan la voluntad de su palabra. Y dice el versículo 12, Habana y Fajar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Naamán habló de estas aguas de Damasco, de donde él venía. Y dijo, si tenemos estos 2 ríos allí potentes y poderosos, ¿no son mejor las aguas que las de Israel, o sea, que las del río Jordán, donde el profeta lo mandó a que se lavara 7 veces su carne para que sea limpio? Ahí vemos que quien no obedezca la instrucción que Jehová Dios ha enviado a las naciones, puede venir juicio para las naciones, para aquellos que se rehúsen a obedecer la palabra del Señor. Y dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? ¡Qué prepotencia! Y si volvió y se fue enojado, o sea, él dice, si allí de donde yo vengo hay 2 ríos potentes, si yo me lavara allí, ¿no sería yo también limpio? Él no podría ser limpio aunque tuviese 20,000 ríos allí. Es que aquí no eran las aguas del río Jordán. No era lo que él pensaba. No eran las expectativas de Naamán. Era la autoridad y el poder que había en la boca del profeta Eliseo. Él creyó que por irse a lavar las 7 veces en el río, su carne iba a ser sana. Pero si el profeta no ponía su autoridad y el profeta no le hubiese dado la instrucción, él podía haberse lavado en los 2 ríos de Damasco, de donde él venía, y nada hubiera pasado. Yo creo que ya lo había hecho, porque era un hombre leproso, todo su cuerpo era lleno de lepra. Y si vino del profeta, entonces él sabía que tenía que obedecer, pero él esperaba que el profeta los recibiera con banquete, sonriente, y los abrazara como el mundo quiere que nosotros los profetas tratemos el pueblo del Señor. Hoy, si no abrazamos, si no sonreímos, y si no les golpeamos en la espalda, dicen, no, este es arrogante, es que el problema no está en nosotros los profetas. El
problema está en el pueblo que no ha querido discernir que nosotros somos instrumentos del Señor y que aunque no nos gusten los tonos, tal vez en la manera que nos hablen, no varía el mensaje profético de Dios. Porque en verdad el mensaje no viene ni proviene de nosotros, proviene de Dios. Y no miren el profeta, no miren los tonos, no miren que no te abrazaron, no miren que no te pusieron banquete delante, miren lo que Jehová Dios de Israel vive. Jehová, dice el Señor, ha enviado para que vosotros entendáis el mensaje profético de los tiempos que estamos viviendo. Y este varón menospreció que el profeta no hubiese salido para recibirle personalmente, y entonces murmuró, se enojó, fue soberbio, no quiso obedecer. Si yo te digo, mira, haz esto tan simple, como tan simple que sea, de lo simple saque un mensaje simple, haz así. Yo le digo, pueblo de Dios, le saque un mensaje simple y hazlo así. El problema no está en el profeta, el problema está en que no has querido entender, no has querido oír, no has querido obedecer a vuestro Dios. No a mí, pero de paso me has desobedecido. Y si desobedecemos al profeta, también desobedecemos al Señor. No podemos decir que obedecemos a Dios cuando los siervos de Dios nos hablan y nosotros estamos soberbios, estamos por encima. Dice la palabra del Señor, no tengan más alto concepto del que Dios les ha dado. Dios les ha dado un concepto al mundo entero, pero a nosotros como profetas nos ha dado otro muy diferente al del mundo. Y por eso nos dirigimos con autoridad y poder a las naciones. No tenemos miedo. No tenemos piedra de tropiezo para desmantelar, para enviar la espada al corazón de las naciones. Y el mensaje que proviene de parte de Dios nunca es un mensaje como lo queremos recibir o esperar, lleno de misericordia. No, Dios es misericordioso y nos ama, y por esto se pronuncia el Señor con autoridad y con advertencia para que no perezcamos, más que tengamos vida eterna. Pero si no oyeres a Jehová vuestro Dios y sigas ahí esperando que Dios se presente, que Dios se revele directamente a vosotros, en verdad no va a suceder. Dejemos la religiosidad y dejemos la soberbia, dejemos la arrogancia. Porque el mundo nos tilda a nosotros como profetas arrogantes, porque tenemos autoridad y no les aceptamos las condiciones humanas ni religiosas, sino que vamos al punto, vamos en el mensaje profético, y dice la palabra del Señor. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, no la harás. Si el profeta le mandara alguna gran cosa, o sea, algo estrambóticamente, no lo harás, le preguntan estos varones. ¿Cuánto más? Diciendo, lávate y serás limpio. Ellos le quisieron hacer entender a Naamán, deja tu arrogancia, deja tu soberbia, deja de la murmuración, deja de igualarse al profeta, porque él tenía un estatutos que él quería menospreciar el hombre de Dios que tiene la autoridad. Y él quería que el hombre de Dios saliera sonriente, le golpeara en el hombro, lo recibiera con banquete y le dijera, tranquilo, que voy a levantar la mano a Jehová y voy a tocarte y ya eres sano. No, el profeta le dijo, ve y lava tu carne 7 veces al río Jordán y serás limpio. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros los profetas, porque cuando nosotros queremos disfrazar el mensaje profético suavemente, a ver si las personas lo reciben, ¿estuviésemos desobedeciendo al Señor? Sí, porque cuando
cuando viene el Espíritu del Señor con el mensaje profético y viene sin vestidura, sin disfraz, y viene y dice, vive Jehová, en cuya presencia yo estoy. Y dile a mi pueblo así, si no obedeciere el mensaje, no discerniere que os hablo, os advierto, si no vuelven sus caminos al Señor, vendrá juicio. Nuestra carne se estremece a la voz de Jehová nuestro Dios. Y dice la palabra nuevamente aquí en el versículo 14, gloria a Dios. Y entonces, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán. Le tocó obedecer el profeta. Aunque no le ofreció banquete, aunque no le golpeó la espalda, aunque no le habló suave, y aunque no se sonrió con él, ni siquiera tuvo la oportunidad de ver el profeta, le tocó sí o sí obedecer el profeta. Y dice, se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué le costaba obedecer sin enojarse? Ahí podemos ver el proceso de la soberbia, la arrogancia. Y entonces venimos y decimos, no, el problema son los profetas. No, el problema es del mundo que no ha querido entender, no ha querido obedecer la palabra del Señor. Pero este varón obedeció finalmente, porque los criados lo persuadieron y dijeron, mira, si el profeta te hubiese dicho gran cosa, no lo obedecerías. Y lo convencieron y nada más fue y se zambulló 7 veces en el río Jordán, como el varón de Dios lo mandó. Y fue limpia su carne como la piel de un niño y su lepra desapareció. Podía haber acortado el proceso, dejar su soberbia, su arrogancia y obedecer. ¿Por qué hacemos una gran catástrofe? Porque viene el profeta y nos instruye y nos orienta. Tal vez una orden de parte de Dios y tú no discerniste que era Dios en el profeta. Y por esta causa has recibido aflicción. Por esta causa muchas veces te ha dolido el corazón y has llorado tanto por causa de que no has discernido y no has obedecido y has estado en la posición de Naamán, leproso, quejambroso, soberbio, prepotente, arrogante, esperando que le disfracen la misericordia y el favor cuando no era el conducto de Dios. Dios puso en la boca del profeta, dile al siervo que vaya y le diga a Naamán que se zambulla 7 veces en el río Jordán para que su carne sea limpia. Pero el mundo no quiere eso. Quiere ver el profeta llorando, el profeta humillado, el profeta baja la cabeza, el profeta es el que tiene que estar ahí debajo de nosotros para que entonces nosotros lo cataloguemos como hombre de Dios porque está tan sometido a nosotros. ¿Quién ha dicho que nosotros nos sometemos al mundo? ¿Quién ha dicho que nosotros nos sometemos a los arrogantes, prepotentes, soberbios? ¿Quién ha dicho que nosotros nos sometemos a los desobedientes? Nosotros hemos venido de parte de Jehová Dios de Israel y hemos profetizado sobre las naciones. Así dice el Señor. Vive Jehová, en cuya presencia el mensaje profético de este tiempo es que si no obedecieres estarás en la posición de Naamán. Y tal vez sea demasiado tarde cuando vayas a zambullirse para obedecer a Dios y su lepra no se vaya de ti, sino que venga el castigo, venga la reprensión y venga hasta la muerte por causa de la desobediencia y por haber anulado el mensaje profético de parte del Señor. Porque estábamos esperando el banquete, la golpeadita de mano en el hombro, la sonrisa, el abrazo. Y si no, ese no es profeta, ese no es varón. Mira eso, mira cómo me habla, mira cómo me habló, mira cómo me dijo, mira cómo me miró. O sea que no miramos el mensaje de Dios, sino miramos cómo es que el profeta hizo los gestos, cómo
cómo fue que subió y que bajó. Pero ¿por qué no nos inclinamos y decimos, vive Jehová, que nos ha enviado profeta? Y nos amas tanto que ha venido advertencia para que no caigamos en juicio. ¿Por qué no pensamos de esta manera? Y volvió el varón de Dios. Oye bien. Y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, y ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego, le dijo Naamán, que recibas algún presente de tu siervo, le dijo Naamán. Ya el profeta se dejó ver, una vez fue limpio, venció, aunque soberbiamente, arrogantemente, quejumbroso, murmurador, cuestionó al profeta. ¿Qué más no diría? Así está el mundo. ¿Por qué no acortar el proceso? Y si el profeta dijo, vaya y tírese por la ventana, ve y obedece. Porque tal vez el Señor envíe a sus ángeles que los guarden y no caigan en pie a tierra. Y acortamos el proceso de desobedecer y murmurar y ser soberbios y arrogantes delante del Señor, porque hay autoridad y poder en la boca del profeta, y nos habló cómo cayó el mensaje en el Espíritu en el momento. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos, en verdad no somos nosotros, es el Señor en nosotros. ¿Por qué no has podido oír y entender? ¿Por qué no has sido humilde de corazón y decir, Dios mío, aunque me hayan hablado duro, es Dios? ¿Por qué no han querido entender que Dios trae mensaje profético, que Dios vive? Por eso se llama este mensaje profético, vive Jehová. Y cuando te hablo que vive Jehová, el mensaje profético cobra vida en la vida de Jehová. Vive Jehová en el mensaje profético. Vive Jehová en este servicio. Y yo no sé a qué horas te conectas. Yo no sé cuándo te vas a conectar. Pero conéctate con el mensaje profético y obedece. No vaya a ser que estés en la posición de Naamán, leproso, murmurador, chismoso, altanero, soberbio. Esto es las naciones cuando no disciernen el mensaje profético. Cuando no sabemos quién ha llamado al profeta y queremos igualarnos a los siervos del Señor. No es que si tú no me tratas bien, yo no te trato. Pero ¿quién ha dicho que le ponemos condición a los mensajes del Señor? ¿Quién ha dicho que nosotros no podemos hablar con autoridad y con poder porque herimos la iglesia? Esto no dice el Señor. ¿Sabe por qué estamos revestidos de religiosidad? Porque no conocemos la palabra profética de Dios. Si ustedes estudiasen las escrituras realmente y tuviesen la revelación del Espíritu Santo, no fueran delicados en el mundo entero. No estuvieran heridos. Estuvieran firmes, creciendo, dimensionando en el Espíritu y agradecidos porque Dios se pronuncia a través de los profetas, de los ministros. Y no estuviéramos como en la posición de Naamán, enojados en esta condición. Y dice la palabra aquí, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia, dijo el profeta Eliseo, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Porque Naamán quiso decirle, recibe un presente. El profeta no quería porque sabía que venía de una condición de una persona que murmuraba, chismeaba, que era enojado, soberbio, desobediente, tenía todo. ¿Por qué Dios quiso curar la lepra de Naamán? Para que ese pueblo arrogante de donde venía de Damasco entendiera que solo el Dios de Israel vive, que vive Jehová en cuya presencia, que sin que él viese el profeta, solo con una instrucción, su carne quedó limpia en el río del Jordán, con la instrucción que el profeta se le dio la gana de mandarle con un siervo. Ni siquiera él fue. Pero hoy la gente, el mundo, está que si no los abrazamos, que si no les ponemos, están. Y esto no es para todos, porque sé
como tan cierto que vive Jehová Dios de Israel, que hay gente obediente. Si este mensaje no es para ti, si tú eres obediente, si tú eres humilde, déjalo pasar, que Dios habla para las naciones. Dios no habla a una sola persona. Cuando yo pronuncio mensajes proféticos para el mundo entero, y hay gente desobediente que es merecedora del juicio de parte de Dios, porque están en la posición de Naamán. Pero Dios quiso mostrar su poder, su autoridad y el conducto de la manera que Dios obra, porque ni siquiera el profeta salió, él vio un criado para que instruyera lo que el profeta le había mandado hablar. Por la buena, por la manera de él, tuvo que obedecer. ¿Por qué no acortamos los procesos y dejamos de estar en la posición de Naamán como leproso, desobediente, chismoso, arrogante? Tenía todo. Tanto que el profeta le dijo: vive Jehová en cuya presencia, que no aceptaré el presente que me quieres ofrecer. Porque no siempre podemos recibir de aquellos que viven murmurando, chismeando. Y esto es un mensaje. Dios está hablando también a mi corazón hoy. Dios está hablando a mi vida, porque cuando el mensaje profético viene de parte de Dios, no hay excepción de personas. Habla para los pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y todas las naciones. No hay excepción de personas en la boca de Dios. Hay instrucción de parte de Dios y esto es para las naciones. Quiere decir que nosotros estamos en las naciones, en cualquiera. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. El profeta dijo: no, de esa mano no voy a recibir nada, porque es un chismoso, murmurador, arrogante, prepotente. Y aunque vio que Dios le quitó la lepra, y él vino, reconoció que no había Dios viviente sino en Israel, porque ellos adoraban un poco de dioses paganos. De donde él venía, eran idólatras, eran paganos, o sea, religiosos, adoraban otros dioses, estatuas, todo. Y él, cuando vio que Dios, a través de la instrucción por medio de la boca del profeta, Dios lo respaldó. Entonces vino y reconoció y quiso traer presente para el profeta. El profeta le dijo: vive Jehová en cuya presencia yo estoy, que no lo aceptaré. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante siervo no sacrificará holocausto, ni ofreceré sacrificio a otros dioses, sino al Dios de Israel. Ahí le dijo él al profeta: no volveré a hacer sacrificios a otros dioses que no sea el Dios de Israel. De ahí empezó Dios a tratar con este Naamán. Quiere Dios hacer con las naciones, empezar a tratar estas áreas tan debilitadas, esquinosas, porque hoy catalogamos al mundo que no son siervos de Dios y estamos en un alto concepto de los cuales no merecemos estar, catalogando a los siervos de Dios como a nosotros nos parece bien. Pero nosotros no somos quien, el mundo no es quien para catalogar un siervo de Dios, y mucho menos un profeta. Debemos tener temor. Y dice, justamente en esta semana envié un estudio de todos los profetas. Todos los profetas, ¿cuál es el problema? Se titulaba ese envío que hice a la iglesia. El problema no son los profetas y sus debilidades que tengan los profetas, porque todos tenemos debilidades, tenemos algunos aguijones. Pero Dios no dejó de usar el profeta Elías, el profeta Samuel, el profeta Eliseo, el profeta Jonás, solo porque teníamos aguijones o debilidades.
El problema es del mundo que no ha entendido que hay profetas en medio del pueblo de Dios. El problema es del mundo entero que han cerrado sus corazones y han pervertido sus mentes a causa de la falta de conocimiento del mensaje profético de las Escrituras. Y entonces estamos diciendo, este sí es y aquel no es. Este no puede ser profeta porque me gritó. Este no puede ser profeta ni pastor porque es que me tiene que adular, me tiene que atender como yo quiero. Pero ¿quién ha dicho que nosotros los profetas no podemos hablar en la autoridad que el Señor nos dirige? Hay momentos que Dios tiene ira y en este momento vive tan cierto Jehová que en las naciones son pocos los profetas que quieren desmantelar, desmembrar y destronar el pecado, la religiosidad y el ocultismo del pueblo de Dios a causa de que quieren que los adulen, que los aplaudan y que les den like. Pero nosotros no buscamos aceptación del mundo. Nosotros buscamos obedecer al Señor Dios Todopoderoso porque Él vive en este mensaje. Él está en este mensaje. Y sé que Jehová Dios me respalda en este mensaje profético que envío a las naciones. Hoy estamos estrenando el canal de YouTube como Profeta Concepción Oficial. Y damos la bienvenida a las naciones. Y pedimos al Señor que el Espíritu del Señor esté en medio de los mensajes proféticos como lo ha hecho hasta este día. Para que el mundo entienda que Jehová Dios no es solo amor y misericordia como lo catalogan todos los religiosos. Los religiosos, si tú quieres saber quién habla de la religiosidad y no del mensaje profético del Señor, es que solo hablan de bendición, prosperidad, amor, paciencia. La gente quiere todo el cóctel, pero no quiere la copa, pero el Señor es la copa. La copa significa victoria. ¿Y quién es el victorioso en todas las cosas que Él ha hecho? Dice Jehová Dios de Israel. Pero ustedes, el mundo quiere solo beber el cóctel y anular la copa. Pero es la copa que levantó el Señor Jesucristo, pacto de la nueva alianza. La copa se levantó. Y el que beba y coma de mí, dice el Señor. Pero también dice el Señor, el que beba y coma indignamente, juicio bebe para sí y hasta la muerte. Eso dice el Señor cuando tomamos el pan y el vino y estamos en la posición de Naamán. Muchos toman el pan y el vino en la posición de Naamán, haciendo comparación de ellos con los siervos del Señor, adulando el mensaje profético. No queremos entender que el mensaje profético viene de la manera que Dios nos quiera plantar. Ya el Señor estará con nosotros. Y si nosotros no hemos obedecido a Dios, ya habrá juicio también para los profetas. Dice la palabra en esto. Vamos cerrando. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adoptar en él y se apoyare sobre mi brazo, yo también me inclinaré en el templo Rimón cuando haga tal. Jehová perdone en esto a su siervo. Este hombre, aparte de ser todo lo que era, empezó a aceptar que este varón que ni siquiera lo había abrazado, le había golpeado la espalda, le había sonreído y ni siquiera se había dejado ver de él, le mandó un criado y le dio una instrucción. Era un varón de Dios. Era un siervo, era un profeta y no se había dejado ver. Creo que si estuviésemos en la posición, decimos, pero ese profeta es muy arrogante porque ni siquiera salió a saludarme. Eso es lo que el mundo espera hoy día. Que haya tanto amor, misericordia, para que el mensaje profético de Dios entrar en el corazón, porque si no se sienten agredidos, se sienten maltratados. No. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, estamos preparados
para oír la voz de Jehová nuestro Dios de la manera que el mensaje profético venga. Porque el Dios de Israel habla del juicio, Él no habla de la misericordia, habla del juicio. Misericordia para los que hayan entendido, para los que hayan recibido el mensaje sin consecuencias de que venga el castigo y la reprensión de parte del Señor. Pero aquí vemos, y ya lo trataremos en la segunda parte porque es un mensaje tremendo. Porque este siervo que también fue usado por el profeta Eliseo, él quiso lo que el mundo hoy quiere: oro y plata y no obediencia. Porque este varón sí a recibir lo que no le pertenecía, lo que el profeta no había recibido, y recibió la lepra que tenía Naamán, por avariento, avaricioso, por no haber entendido que a quien él servía era un profeta, y desobedeció al profeta. Hoy bendigo las naciones en el nombre de Jesús. Bienvenidos al canal del mensaje profético, como llamas de fuego, ministros, como llamas de fuego. Estaremos de continuo, tanto en la iglesia como en este canal, en este medio hablaremos, en este medio solo hablaremos de los mensajes proféticos cuando Dios hable a las naciones. Bendiciones.